Este tema que se convirtió en tendencia en el día de ayer, inclusive figuras de la categoría de Wasson Brazovan se pronunció pidiendo que el gobierno pues deje sin efecto el toque de queda. Don Percio Maldonado, director del periódico Nuevo Nuevo Diario, Diario. pero además presidente de la Asociación de Diarios de la República Dominicana. Un abrazo grande, como dice Jesús Nova. Gracias, buenos días a ustedes, un abrazo. Don Percio, Bendiciones. solamente ¿Cómo están? con el permiso y la anuencia de mis compañeros, decirle que yo lo quiero, más nada, que usted es lo mío personal, así de simple. Tú sabes que esa es una vía en doble dirección. Así es, señor. Un abrazo, nuestro cariño. Pues gracias. Bueno, les agradezco primero que incluyan, digamos, el contenido de la prensa cotidiana sobre esa opinión que de alguna manera recoge también la opinión de la gente. Yo creo que el país que ha estado atravesando con la pandemia una situación difícil, en la que incluso hemos tenido que hacer un cambio de gobierno en medio de esta situación, y en una situación nueva en que nadie tiene digamos, una varita mágica que sea como una panacea que resuelva los problemas, tiene que ir tomando medidas, observando esas medidas, evaluándolas y haciendo los ajustes que sean necesarios. Yo creo que la gente está demandando una revisión importante en el toque de queda, y ese es el tema que nosotros hemos estado tratando en el día de hoy, o estamos tratando en la línea editorial del periódico, donde le estamos sugiriendo al gobierno revisar el tema del toque de queda. Y lo estamos haciendo motivados básicamente por dos razones. Primero, porque la situación de los restaurantes y algunas actividades económicas están seriamente dañadas. Algunas incluso ya, como fue el caso último del restaurante callejero, que hizo el llamado anunciando el cierre definitivo de sus actividades. Y segundo, la misma población que por lo regular queda atrapada en las horas picos para regresar a su casa cuando viene de su trabajo, y que tiene incluso dificultades con las autoridades responsables de mantener los controles del toque de queda. Yo creo que esa es una medida que debe ser revisadas o para quitarla, o revisadas para extenderlas hacia horas diferentes que le permitan a la gente, digamos, poder hacer esa dinámica de salir de trabajo a las 5 o a las 6 y poder cumplir con el toque de queda, que sería 7 de la noche, como está establecido en muchas de las principales provincias del país, y a las 8, como ya se tiene. Quizás la que lo tienen a las 8 tendrían menos dificultades de esta, pero sí los negocios que operan en esos horarios creo que están seriamente dañados. Y nuestra exhortación al gobierno es que revise esas medidas, porque el país también necesita soluciones sanitarias, pero necesita sobre todo soluciones económicas para poder ir compensando una situación difícil, e incluso para ir compensando de alguna manera el mismo fisco, porque el gobierno también está seriamente afectado en su capacidad recaudadora, porque la economía está en una situación de letargo en muchos casos, muchas instituciones cerradas o parcialmente, digamos, operando, y afectan la capacidad del propio gobierno para poder dar, digamos, una respuesta adecuada en un momento complicado que por demás no tiene una fecha, digamos, para finalizar. No tenemos aquí un plazo fatal donde tú puedes decir el 31 de diciembre vamos a terminar con el virus y el 1 de enero vamos a comenzar. Incluso algunos expertos están hablando de que podemos pasar los próximos 2 años bregando con esta situación. De manera que este es el tema que hemos tratado en el día de hoy. ¿Me escucha? ¿Me escucha, licenciado? Sí, con mucho gusto. Usted sabe que esto ha sido tema de noticia y debate porque ha surgido el movimiento de erradicar, ni siquiera plantear esa revisión que usted propone, sino erradicar por completo el toque de queda, simplemente eliminarlo. ¿Qué valoración tiene sobre este movimiento en particular? Si usted considera que dado el comportamiento evidentemente irresponsable de una gran parte de la población, ya no tendría sentido, o esa revisión incluiría solamente un tema
de extensión del horario para no perjudicar económicamente, pero el impacto en la salud tal vez no sería abordado con una extensión de horario. Yo creo que lo saludable aquí sería revisar, porque hay que tomar en cuenta más de un factor, es decir, no solo el factor económico, no solo el factor de comunidad. Recuerden que el principal tema o el tema central aquí de la pandemia es los aspectos sanitarios, y yo creo que esa es una voz que no podemos ignorar y es una realidad que no podemos ignorar. Entonces lo que pienso es que debemos buscar la manera en esa revisión de ir corrigiendo. Si la conclusión de esa revisión es que se puede eliminar adoptando otras medidas y que la población pueda sentirse en la responsabilidad de cumplir, pues lo eliminamos. Si no es posible eliminarlo, se pueden adoptar medidas también de ir liberando sectores, como también algunos han propuesto. Es decir, aquellas provincias donde no hay una situación de pandemia o situación sanitaria grave, la podemos liberar. Y la podemos liberar bajo observación. Si funcionan bien, la dejamos operar bien. E incluso la tomamos como ejemplo para seguir continuando con otras provincias que puedan tener una situación similar. Si funcionan bien y pueden operar desde el punto de vista del control sanitario y desde el punto de vista de la dinámica económica y social, sin mayores consecuencias negativas, entonces la vamos liberando. Y nos podemos ir quedando con aquellas provincias donde la situación sea más complicada, donde el comportamiento social sea menos riguroso a cumplir con las normas, y donde también algunas zonas que por la misma situación de la composición social con que se componen, los riesgos son más altos. Por ejemplo, una de las realidades que nosotros no podemos ignorar es que en la mayoría de nuestros barrios más populosos, el espacio natural de la gente es la calle, porque la gente despierta, no cabe en la casa. Entonces, esas son realidades que nosotros no podemos ignorarlas, ni la podemos resolver de la noche a la mañana, porque son realidades sociales acumuladas por años, que hemos tenido una marginalidad que la hemos dejado construir ahí, a veces con la misma anuencia del propio Estado. Entonces esas son situaciones que no podemos ignorar. Por tanto, yo creo que tal vez simplemente tomar la decisión de eliminar el toque, de eliminar cualquier política de control, pudiera ser altamente riesgosa. Por tanto, yo creo que el gobierno lo que le correspondería sería revisar lo que está haciendo. De hecho, el presidente dijo en su última intervención en el Palacio Nacional, respondiendo a una pregunta de uno de los reporteros, que él tenía en sus manos no solo personas que le pedían ser más rigurosos en el control, sino también muchos sectores que le pedían liberar la economía. Bueno, ante todos esos pedidos, entonces yo creo que lo válido sería sentarse con los diferentes expertos a revisar la situación. Bien, ahí teníamos al licenciado Percio Maldonado, director del periódico El Nuevo Diario, así como también de la Sociedad Dominicana de Diarios, agradeciendo esta valoración sobre los elementos que intervienen en un reciente llamado que se ha viralizado a través de las redes sociales para eliminar el toque de queda.